Buenas tardes, amigas y amigos de esta Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife. Les enviamos a todos un cordial saludo desde nuestra sede en La Laguna. Saludamos obviamente a las personas aquí presentes en esta sala y vamos a proceder a la sesión programada para hoy, lunes día 20 de diciembre. Esta sesión está relacionada con la expedición de Magallanes Elcano y corre a cargo de don Luis García Rebollo. No es la primera vez que Luis García Rebollo nos honra con su participación en esta sala y hoy va a compartir con nosotros sus muchos conocimientos náuticos en relación con la expedición de Magallanes Elcano. Para abreviar, voy a leer su currículum vitae y verán ustedes que por este currículum, que es una persona muy adecuada para hablar del tema que nos concita hoy aquí. Don Luis García Rebollo estudió el bachillerato en el Colegio de La Salle de San Ildefonso, de Santa Cruz de Tenerife, y en 1978 ingresó por oposición en la antigua Escala Superior del Cuerpo General de la Armada, donde después de 5 años de carrera obtuvo el empleo de alférez de navío. En la actualidad es capitán de navío en la Reserva, después de 40 años de servicio activo en los que ha desarrollado su actividad profesional tanto en territorio nacional como en extranjero y en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica, del Atlántico Norte, ¿no? En el Egeo, en el Mediterráneo y en el Atlántico Oriental. Y también ejerció su profesión a bordo de distintos buques como portaaviones, dragaminas, fragatas y destructores. Y también en aguas canarias y en los caladeros de pesca africana a bordo de patrulleros y remolcadores de altura. A bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano y otras embarcaciones a vela de la Armada, ha navegado por el Mediterráneo, el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, el Báltico, el Caribe, la costa americana desde Nueva York hasta el Estrecho de Magallanes, los canales patagónicos y la costa del Pacífico hasta Panamá. En tierra cabe destacar sus destinos en el Estado Mayor del Mando de Canarias y como comandante naval de Santa Cruz de Tenerife. Ha realizado cursos complementarios a sus actividades profesionales de táctica, buceo, guerra electrónica, medidas contra minas, control del tráfico marítimo, seguridad en vuelo, etc. Es especialista en electrónica por la Armada y diploma profesional en arquitectura naval para buques menores por el West Lawn Institute of Marine Technology de Estados Unidos. Conferenciante, escritor y articulista sobre temas marítimos e históricos. Es premio periodístico de investigación histórica Antonio Rumeu de Armas, de la editorial Leoncio Rodríguez. Autor de la novela En la línea azul, premiada con la mención especial de la obra literaria en el Thief Market 2019, por sus posibilidades de adaptación al cine o televisión. También es autor del ensayo Imeldo Serís Granier y Blanco, Entre el mar y la corte, o del trabajo de investigación La primera escala de la expedición Magallanes Elcano, precisamente el libro y el tema sobre el cual va a hablar hoy. Y es autor también de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en prensa escrita. Es miembro de diversas asociaciones culturales y marítimas, como la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación, la Tertulia Amigos del 25 de julio, de la que ahora es presidente, y también la Asociación Española de Militares Escritores. Bueno, a tenor de esta breve reseña curricular que les he escrito, podemos sacar la conclusión de que estamos ante una persona muy bien preparada para hablarnos del tema que ha escogido para la conferencia de hoy. Nosotros le agradecemos a don Luis García Rebollo su generosidad con esta institución, donde siempre que le pedimos que intervenga, interviene, y siempre con temas que nos dejan a todos más ilustrados y más conocedores de los asuntos que él toca. Y hoy toca hablar de la primera escala de la expedición Magallanes Elcano. Luis, tiene la palabra.
Muchas gracias, director. Gracias también a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por darnos esta oportunidad de hablar esta noche de este libro, La primera escala de la expedición Magallanes-Elcano, el problema de la longitud y la cartografía en la circunnavegación, un libro que viene a llenar un vacío historiográfico y científico-náutico de las escalas de la expedición de Magallanes y Elcano en Tenerife, y que ha sido posible también a la colaboración de muchas personas e instituciones, como por ejemplo la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación, con sus marinos y expertos en temas de navegación, también la tertulia Amigos del 25 de julio, con su gran capacidad investigadora, que han procurado la localización de documentos imprescindibles para hacer este trabajo. En fin, es un libro que, como digo, viene a llenar ese vacío historiográfico y científico-náutico que hasta ahora no se tenía. El libro tiene tres partes: una parte principal que trata aspectos náuticos de la circunnavegación muy poco conocidos, algunos incluso inéditos, pero que de alguna forma guardan relación con la escala de la expedición en Tenerife, con las dos escalas que hubo, y es la parte principal esta que les digo, es de la que hablaremos a continuación. Tiene también otra parte, que es un documento que ha aparecido recientemente en los archivos de Indias, que es el Regimiento de Longitudes de Ruy Falero. Ruy Falero era el astrónomo, socio y astrónomo de Magallanes, y era un documento náutico muy importante también, especialmente también para Tenerife, y que ha aparecido recientemente y hasta ahora no había sido transcrito ni interpretado náuticamente. Es otro de los documentos que contiene este libro. Y luego también contiene un relato, que es un relato a bordo del Juan Sebastián Elcano, en el cual yo participé como guardia marina. En aquella ocasión el barco lo mandaba Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, que era descendiente directo de Cristóbal Colón, y además hizo el barco la misma ruta que hizo Magallanes en su momento, desde Tenerife hasta el Pacífico, cuando aún no existía ni el GPS ni todas aquellas ciencias, equipos náuticos que hay ahora mismo y que entonces se carecía de ellas, ¿no? Bien, podríamos incluir también la portada de este libro como un cuarto elemento importante, ya que es el Padrón Real de Diego Rivero. Es un documento valiosísimo desde el punto de vista científico-náutico, tiene cantidad de información, mucha de ella se explica también en el interior del libro. Y bien, ya directamente, sin querer entrar en demasiados detalles para no aburrirles, ya todos ustedes saben que Magallanes salió de Sevilla y después de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519, con 5 naves en busca de la especiería, que murió en Mactán, y que Juan Sebastián del Cano, después de encontrar las Molucas, completó la circunnavegación del mundo, llegando a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 con la bodega llena de clavo, cuyo valor superó con creces el valor total de la expedición. Saben también que la expedición pretendía acceder a las riquísimas islas de la especiería, las Molucas, desde el Pacífico por el hemisferio español acordado en el Tratado de Tordesillas. Recordemos que la tradicional ruta marítima de las especias empezaba en el Mar de China, donde además de la seda, el jade y otras mercancías valiosas, se transportaba el clavo y la nuez moscada recogidos en Java y Sumatra hasta la península de Malaca. Allí, mercaderes árabes continuaban la ruta hasta el Golfo de Bengala, embarcando la canela de Ceilán y la pimienta de la India en la región de Kerala, donde la ruta se dividía en dos, una hacia el Golfo Pérsico, lo pueden ver en la diapositiva en color rojo, y otra hacia el Mar Rojo. La primera llegaba a Bagdad y Damasco, y la segunda hasta el Nilo y Alejandría, continuando por el Mediterráneo oriental hasta Génova y Venecia. Tras la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, los mercaderes árabes se convierten en intermediarios para el Mediterráneo de todos los productos que llegan por las grandes rutas asiáticas, hasta que el portugués Vasco de Gama llega a la India por la ruta del Cabo de Buena Esperanza en 1497, acabando con el monopolio musulmán del tráfico de especias. Fernando de Magallanes, antes de pasar a servir al monarca español, también había viajado a la India en 1505, participado en distintas acciones militares en Goa, Conchín, Quiloa y en la toma de Malaca, acompañado de Francisco Serrano, un pariente suyo, quien posteriormente descubriría las Islas Molucas. Con esa experiencia y la información que le pasaba Serrano,
desde las Molucas, con quien mantenía correspondencia, aunque sea difícil de creer, Magallanes se hizo con la capitanía de una expedición que había sido propuesta previamente al emperador por otro piloto de la casa de contratación que se llamaba Esteban Gómez, a quien en compensación se lo nombró piloto mayor de la Armada de Magallanes. La expedición, organizada y subvencionada en su mayoría por la corona española, tenía la misión de, primero, encontrar un paso navegable al Mar del Sur, descubierto por Balboa en 1513, después llegar a las Islas de la Especiería, descubierta en 1512 por el mencionado Serrano, que él mismo había calculado que estaban en el hemisferio español definido en el Tratado de Tordesillas, para finalmente tratar un asiento de paz con el rey indígena local y acceder al riquísimo comercio de especias, al tiempo que se debía de evitar un conflicto con Portugal, tal como se expone exactamente en las capitulaciones de Valladolid. Magallanes cumplió la primera parte de encontrar el paso y cruzar el Pacífico, mientras que las Molucas y las Especias fueron localizadas tras su muerte por Gómez de Espinosa y Juan Sebastián del Cano, quien también encontró las Molucas meridionales, alcanzó numerosos acuerdos con los jefes tribales y culminó el viaje circunnavegando el mundo por primera vez. Vamos, no obstante, a prestarle atención a las fuentes primarias, especialmente relacionadas con Tenerife, más que a otras posteriores que vinieron a empañarlas con su popularidad, como el relato de Pigafetta, contado por el escritor Stefan Zweig en los años 40 del pasado siglo. Sin ir más lejos, el primer testimonio de la circunnavegación que se hizo público fue el del propio Juan Sebastián del Cano ante Carlos V, acompañado de su piloto Francisco de Albo y Fernando de Bustamante, un testimonio que tan solo 27 días después de rendir viaje en Sevilla ya había sido redactado y corregido por el secretario del emperador Maximiliano Transilvano. El segundo testimonio en hacerse público sería un relato incompleto del viaje que Pigafetta entrega 3 años más tarde de la llegada a la reina regente de Francia, Luisa de Saboya, cuando su hijo Francisco I se encontraba preso en Madrid después de la batalla de Pavía de 1525. Y el tercero es un relato anónimo de uno de los circunnavegantes, conocido como la Breve et Ristretta Narratione, o relato de un portugués compañero de Duarte Barbosa, que fue en la nao Victoria en 1519. Estos 3 testimonios fueron recopilados por el cosmógrafo veneciano Giovanni Battista Ramusio, que era algo más joven que Magallanes y algo mayor que Juan Sebastián del Cano, y se publicaron juntos en su obra De le Navigatione et Viaggi en distintas ediciones durante los siglos XVI y XVII. Una obra muy valorada por los navegantes extranjeros hasta varios siglos después, como por ejemplo consta que llevaba a bordo James Cook. En la práctica, estos 3 fueron los únicos testimonios conocidos de acceso público sobre la primera circunnavegación hasta que casi 300 años más tarde, Carlo Amoretti, archivero de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, encontrara unos manuscritos de Pigafetta con los que elaboró el relato que más tarde Stefan Zweig haría famoso. El primer documento, el testimonio de Juan Sebastián del Cano y sus acompañantes por Maximiliano Transilvano, ya en su preámbulo menciona la escala en las Islas Afortunadas y anota la longitud de la bahía de San Julián, donde invernó la flota en 1520, desde el meridiano de Canarias, no desde el meridiano de Tordesillas, de Sevilla o de Cabo Verde. Recuerden que la longitud es el arco de Ecuador que separa el meridiano del lugar al que nos referimos de otro que establecemos como origen. El segundo documento, escrito por Pigafetta 3 años después que el anterior, en 1525, menciona una sola escala en Tenerife entre los días 26 de septiembre y la medianoche del día 3 de octubre de 1519. Y el tercer documento menciona, además, el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Estos 3 elementos, el meridiano de referencia para el cálculo de longitudes, de la expedición, la isla de Tenerife y Santa Cruz, su puerto principal, se irán consolidando con la aparición de nuevos documentos, testimonios, evidencias científico-náuticas que cimentarán una realidad histórica hasta ahora desconocida, empezando por la sorprendente convivencia de ese meridiano cero u origen de longitudes sobre Tenerife con el otro meridiano cero o línea de demarcación acordado en el Tratado de Tordesillas. No obstante, recordemos muy brevemente la evolución de la ciencia española que hizo posible, entre otros, el cálculo de la otra coordenada, la latitud, una ciencia
que nace con la primera armada castellana, la que participa en la toma de Sevilla a mediados del siglo XIII, cuando poco después Alfonso X el Sabio funda la Escuela de Traductores de Toledo, con los mejores sabios cristianos y judíos que trabajan en un proceso de recopilación científica hasta entonces desconocido en Europa. A través de Toledo irrumpe en la península la ciencia que árabes y judíos habían recogido del acervo de la cultura griega, barrida tras la caída del Imperio Romano, desde Tales de Mileto, que predice un eclipse de sol, de Aristóteles, que confirma la esfericidad de la Tierra con sus polos trópicos y ecuador, de Eratóstenes de Cirene, en su tarea de medir el globo terráqueo, de Ptolomeo de Alejandría, a quien debemos el Almagesto y la geografía y su concepción geocéntrica del universo, de otras muchas obras que fueron traducidas al árabe y del árabe al latín en Toledo. Se introducen los números arábigos en los cálculos astronómicos, se incluyen trabajos previos como el primer tratado de trigonometría esférica, base de la astronomía posicional, del jienense Ifmuaj al-Hayani. Se desarrollan nuevos astrolabios para la latitud universal, se escriben las tablas toledanas y las alfonsíes que tendrán vigencia durante varios siglos, se recopilan todos los conocimientos astronómicos de la época en los libros del saber de astronomía que permiten a los navegantes calcular la latitud por medio de la estrella polar o de la altura meridiana del Sol, a través de unas tablas de declinación muy exactas para cuya elaboración ha sido preciso el diseño y construcción de instrumentos complejos como el astrolabio astronómico. En el siglo XIV desarrollamos la cartografía en Palma de Mallorca, en el siglo XV se produce un florecimiento de las ciencias cosmográficas en la Universidad de Salamanca, donde Abraham Zacuto, catedrático de astrología, escribe el gran tratado, traducido como el Almanach Perpetuum, que contiene todas las tablas y datos necesarios para resolver los problemas astronómicos de la navegación. La construcción naval sigue un desarrollo parejo a la ciencia en la península ibérica, igual que la pericia de los tripulantes y pilotos expertos en la pesca, en la guerra naval o en las duras condiciones del comercio entre los puertos castellanos del Cantábrico con los de la Liga Hanseática, que hizo también de Castilla una gran potencia económica y marítima. Un liderazgo científico y náutico que compartíamos con Portugal, la otra gran potencia marítima, con quien firmamos el Tratado de Alcázovas en 1479, en el que, entre otros asuntos, se acuerda el reparto de los archipiélagos atlánticos, quedando Canarias bajo la corona castellana. Tras el descubrimiento de América en 1492 y la indeterminación jurídica de los nuevos territorios descubiertos, el Papa Alejandro VI dicta en 1493 las bulas alejandrinas que reconocen los derechos de la corona castellana sobre esos territorios y la obligación de evangelizarlos. Además de establecer un meridiano divisorio entre las zonas española y portuguesa, aunque es en 1494 cuando las dos potencias peninsulares firman el Tratado de Tordesillas, fijando la línea de demarcación entre el hemisferio portugués y el español en un meridiano situado 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Unos años más tarde, en 1503, para regular el comercio y la navegación transatlántica, los Reyes Católicos crean la Casa de Contratación de Sevilla para las Indias, las Islas Canarias y el África Atlántica, donde se concentra el desarrollo de las ciencias astronómicas para la navegación de altura, al igual que la cartografía, la fabricación de astrolabios y ballestillas y la formación de pilotos. La gran importancia de Canarias para la Casa de Contratación viene reflejada en sus ordenanzas constitucionales, a las que dedica un artículo expreso por la necesidad de localizar en ellas importantes bases de aprovisionamiento, como serían los puertos de Santa Cruz de Tenerife o Santa Cruz de La Palma, entre otros. Los pilotos reales serán ahora gente titulada, con estudios, que se debían a las normas de la Casa de Contratación, a la que informan de forma reservada de sus descubrimientos y de la que a su vez recibían documentación cartográfica y material náutico para sus viajes. Como consecuencia, ya en 1506, Santa Cruz aparece en las actas del Cabildo de Tenerife como puerto real por su capacidad de dar apoyo a las expediciones del rey, con la debida discreción. En marzo de 1508, el rey Fernando el Católico da un paso más en la normalización de la navegación a ultramar, reuniendo en la llamada Junta de Burgos a personas de tanto prestigio como Américo Vespucio, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís,
el obispo Fonseca y el secretario real Lope Conchillos. Allí surge la creación de la figura del piloto mayor de la Casa de Contratación, que recae en Américo Vespucio, que regiría la escuela de pilotos y la confección del padrón real, donde se fundirían todos los datos cartográficos recogidos en las distintas expediciones con la misión de levantar el mapa de todas las tierras conocidas. Y aunque todavía tenían que pasar unos años para que Núñez de Balboa descubriera el Pacífico en 1513, uno de los asuntos más importantes y urgentes que se trataron en la Junta de Burgos fue la localización de un canal interoceánico que uniera ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, ya que todos los presentes coincidían en que las nuevas tierras descubiertas pertenecían a un nuevo continente. Solo 3 meses más tarde partían de Sanlúcar de Barrameda Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís en las carabelas Magdalena y San Benito, con la orden expresa del rey de descubrir el canal, regresando 14 meses más tarde sin encontrarlo. Tras la muerte de Américo Vespucio, se nombra piloto mayor de la Casa de Contratación a Juan Díaz de Solís, a quien se le asigna el mando de la siguiente expedición en busca del paso interoceánico y de la especiería, que se hace inminente tras el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Solís sale de Lepe el 8 de octubre de 1515 con 3 carabelas. A los pocos días hace escala en Santa Cruz de Tenerife, varias semanas después de que llegara a la isla una carta del secretario real Lope Conchillos que prevenía al adelantado Fernández de Lugo de las necesidades de la escuadra que debían ser satisfechas, en particular agua, víveres y tablones de tea para proteger las carenas de la broma y sobre todo de guardar el secreto de la misión real. En ese sentido, son muy interesantes las actas del Cabildo de Tenerife que recogen la peripecia del adelantado para convencer a sus señorías de la necesidad de aprovisionar los barcos de Solís sin mostrarles la carta secreta que le ordenaba, además, hacerlo por empeño del enviado real que llegó a la isla desde los montes de la Laguna en lugar de Agache, en Güímar, donde entonces prescribía el Cabildo estas explotaciones de madera. En su viaje, Solís cartografía la costa americana dentro de la demarcación española y se interna en el Río de la Plata, buscando el paso, donde muere asesinado por los indios. Su segundo y cuñado, Francisco de Torres, toma el mando de la expedición que regresa a la península el 4 de septiembre de 1516. Los datos recopilados por esta expedición son utilizados por Nuño García Torreño, cartógrafo mayor de la Casa de Contratación, para elaborar gran parte de la cartografía que llevaría la expedición de Magallanes Elcano, relacionada en los papeles del Maluco del Archivo de Indias junto con los 15.000 maravedíes presupuestados previamente para la escala en Tenerife. Tras esa evolución científica que hemos comentado, se materializa y que se materializa fundamentalmente en soportes cartográficos como el Padrón Real, como este mismo que mostramos en la portada del libro, pues llegamos a los meses previos a la salida de la expedición. Junto con Magallanes aparece también un interesante personaje, Ruy Falero, su socio y cosmógrafo, al que ya nos hemos referido, también de origen portugués, que trabajaba junto con los pilotos y demás científicos de la Casa de Contratación en los preparativos del viaje. Es el autor del importante documento, aparecido recientemente, que también les hemos mencionado, su regimiento de longitudes. En él, en ese documento, se dan una serie de instrucciones a los pilotos para el cálculo de la longitud y unas precisas observaciones o descripción de la tierra conocida hasta el momento de salir la expedición, que se ajusta a lo descubierto por Juan Díaz de Solís, cosa que probaría que Magallanes no tenía previamente ningún plano secreto que indicara la existencia de un paso interoceánico. Esto es tan importante como que también es la primera vez que se cuenta. En particular, Falero describe el rumbo que hay que tomar desde el Cabo de Santa María al sur de Uruguay para llegar a las Molucas, como si en el río de Solís, ahora Río de la Plata, se encontrara el paso interoceánico. También menciona que los navegantes debían recorrer un arco de longitudes hacia el oeste de 143 grados hasta Timor, que en realidad está separada, esa isla del Cabo de Santa María, 200 grados de longitud. Lo que nos permite deducir también que Ruy Falero había considerado el tamaño de la Tierra definido por Ptolomeo bastante más pequeño que el muy exacto calculado por Eratóstenes de Cirene
y Magallanes, en consecuencia, esperaba encontrar un océano Pacífico un tercio menor que el que se encontró en realidad. De ese error viene la importancia del meridiano de Tenerife, como veremos ahora. Una isla que Ruiz Falero también menciona como origen de longitudes para un procedimiento basado en la desviación magnética de las agujas de marear. El mismo Pigafetta, sin ser cosmógrafo, llega a copiar y a transcribir al italiano el regimiento de longitudes de Falero, mencionando igualmente a Tenerife como origen de longitudes, documento que Carlo Amoretti publica con el resto del relato en el año 1800, y esto también ha pasado inadvertido hasta ahora. Pero recordemos que en el Tratado de Tordesillas, España y Portugal se dividen el mundo para navegación y conquista en dos hemisferios, mediante una línea meridiana que debía pasar 370 leguas, algo más de 21 grados, al oeste de la isla de San Antón, en el archipiélago de Cabo Verde. En la cartografía de la época, el meridiano de Tordesillas se trazaba, en esta carta de aquí también, en esta carta en particular también, se trazaba sobre el Cabo de Santa María, al sur muy cerca de la entrada al Río de la Plata, como hemos mencionado, en el actual Uruguay. Pero si trazamos esos más de 21 grados hacia el oeste de la isla de San Antón, en la cartografía moderna, podemos observar que el meridiano de Tordesillas no pasa por el Cabo de Santa María, sino por las proximidades de la actual ciudad de Sao Paulo. Aún le faltarían 8 grados de longitud para llegar a él. Un importante error en el trazado de la línea de demarcación entre los hemisferios español y portugués, tanto que podía duplicar la superficie de Brasil o cambiar de hemisferio a las Islas Molucas. Los astrónomos y pilotos de la casa de contratación entendieron la gran dificultad de trazar con la necesaria exactitud el meridiano de Tordesillas, por lo que eligieron otro suficientemente seguro para realizar desde él los cálculos de la longitud de la expedición durante la primera vuelta al mundo, que resultaría ser el de la primera escala en Tenerife, donde compensaron sus agujas de marear para calcular la longitud según el método expuesto por Ruiz Falero, de la variación de la desviación magnética de las agujas, y donde voltearon los relojes de arenas, equivalente a los actuales cronómetros marinos, al paso del Sol por el meridiano de esta primera escala tinerfeña para calcular igualmente la longitud con los tiempos de retraso de la hora meridiana según navegaban hacia el oeste. No solo los pilotos españoles intuyeron la imprecisión del meridiano de Tordesillas, que ahora sabemos que se trazó con un 30% de error. También el portugués Francisco Serrano, el descubridor de las Molucas que hemos mencionado, situó exactamente estas islas dentro del meridiano español, midiendo su longitud desde el meridiano del Cabo de Santa María, en su posición real, resultando 182,5 grados, como exactamente ocurre en realidad, hasta las Molucas, y que en su momento informó a Magallanes y éste, a su vez, al emperador. También en Tenerife, los circunnavegantes tuvieron acceso a una importante información que nos revela un testimonio encontrado recientemente en los archivos navales portugueses de la Torre del Tombo. Se trata del testimonio de Martín de Ayamonte y Bartolomé Saldaña, tripulantes de la nao Victoria, que desertaron en Timor y fueron apresados después por los portugueses. En sus declaraciones, ante Jorge de Albuquerque cuentan cómo en su escala en Tenerife les llega la noticia de que las naos de Portugal ya habían pasado hacia la India, una importante información relacionada con los ciclos monzónicos que Juan Sebastián del Cano supo interpretar correctamente. En la Biblioteca Nacional de Lisboa se encuentra una relación detallada de las armadas que salían todos los años para la India. Lo hacían antes de que finalizara el mes de abril, también la de 1519, para llegar a sus destinos en Goa, Calicut o Malaca, aprovechando el monzón de verano que se extendía de abril a septiembre. Si se retrasaban, se verían atrapadas en Madagascar todo el invierno boreal. En su declaración, estos dos tripulantes manifiestan cómo, llegados a Timor, Francisco de Albo y Miguel de Rodas, piloto y maestre respectivamente de Juan Sebastián del Cano, intentan convencerle de dirigirse al Cabo de Buena Esperanza siguiendo la ruta portuguesa, que la tienen dibujada en verde con trazas verdes en la diapositiva, desde la India y costeando África. Y de cómo el Cano, en contra de la opinión de sus oficiales, toman la decisión de arrumbar directamente al Cabo de Buena Esperanza,
circunnavegando el mundo, salvando el barco y la carga. Una decisión en absoluto arbitraria, sino respaldada por profundos conocimientos oceanográficos y meteorológicos. Pensemos que estaban en Timor en febrero, apenas quedaba un mes para que entrara el monzón de verano boreal con vientos fuertes del sur. Era imposible que en 30 días recorrieran toda la ruta portuguesa hasta llegar al norte de Madagascar y cortar la zona de convergencia intertropical, el ecuador meteorológico, que lo tienen pintado en azul en la diapositiva, para librarse del monzón. El barco, la carga y el testimonio se habrían perdido irremediablemente atrapados en aguas portuguesas. Por ese motivo, el Cano tomó la ruta directa al Cabo de Buena Esperanza, desde Timor, navegando al sur del ecuador meteorológico, libre de los monzones, con vientos estables y favorables del este, sobre la corriente surecuatorial del Índico. Veamos también la segunda escala después de Santa Cruz que la expedición hizo en Tenerife. El primer documento en el que se tuvo noticia de ella, en el fondeadero de Montaña Roja, fueron las décadas de Antonio Herrera Tordesillas, que fue cronista de Indias, ya que el relato de Pigafetta de 1525, publicado por Ramusio, no mencionaba esta escala en el sur de Tenerife. Sí lo haría Carlo Amoretti, aunque su interpretación del viaje de Pigafetta se escribía casi 300 años después de la circunnavegación. No obstante, en el año 1964 apareció una versión original de Pigafetta donada por un multimillonario a la Universidad de Yale, que confirma igualmente esta segunda escala de la expedición en Montaña Roja. Recientemente ha aparecido también en los archivos navales portugueses de la Torre del Tombo un nuevo documento conocido como el manuscrito de Leiden, en el que cita expresamente el puerto de Santa Cruz como primera escala de la expedición, por lo que las dos escalas tinerfeñas están suficientemente contrastadas por fuentes primarias. Tratando de dar coherencia náutica a los datos que nos aportan las fuentes documentales, la Armada del Maluco de Magallanes debió de llegar a Santa Cruz de Tenerife en torno al mediodía del 26 de septiembre de 1519, donde permanecería fondeada los días 27, 28 y 29, y al alba del día 30 levantar el fondeo de Santa Cruz, aprovechando aún el viento de tierra para llegar con luz diurna a Montaña Roja, donde pasaría los días 1 y 2 de octubre, largando velas a medianoche del día 3, empujados también por el terral, que es la brisa marina que va de la tierra al mar cuando la primera se enfría, circunstancia que aprovecharía Magallanes para librarse de las corrientes que rodean a Montaña Roja y alejarse seguro de la costa, un hecho que el cronista Herrera recoge de manera magistral en unas pocas palabras: y anduvieron con los trinquetes hasta desabrazarse de la costa. Desde Tenerife, la Armada del Maluco navegaría con el Alisio hacia el sur, hasta pasar las islas de Cabo Verde, acercándose después a la costa que se orienta al sudeste, hasta el Cabo Palmas, al sur de Liberia, donde comienza el Golfo de Guinea. Magallanes, igual que el almirante portugués que había pasado por aquellas aguas unos meses antes, sabía que en algún punto de ese tramo de la costa africana tendría que cruzar el ecuador meteorológico con sus calmas y fuertes chubascos para encontrar el alisio franco del sudeste y la corriente surecuatorial favorable que le permitiera cruzar el Atlántico Sur. Igual que la flota portuguesa que le precedía, que también tendría que navegar muy cerca del Brasil antes de llegar al Cabo de Buena Esperanza, después de cruzar 2 veces el Atlántico. Los dos almirantes sabían que para cruzar las calmas ecuatoriales lo mejor era dejarse llevar por la corriente de Guinea y acercarse a tierra para aprovechar las brisas costeras. Distintos cronistas mencionan la larga travesía cercana a esa parte de la costa africana y la visión de los montes de Sierra Leona antes de engolfarse en el Atlántico Sur. De esa técnica de navegación, aprovechando las brisas costeras, sobradamente conocida por los pescadores canarios en el banco africano, para regresar con vientos y corrientes contrarios, Francisco de Albo aporta un testimonio definitivo. En su diario anota meticulosamente las situaciones y los rumbos de la nao Victoria desde que deja los alisios del sur en un continuo zigzagueo hasta que toma los vientos favorables del hemisferio norte. Lamentablemente, el diario de Francisco de Albo, el único diario de navegación que se conserva, comienza a escribirse en las proximidades del Cabo de San Agustín, en Brasil, pero es en la mencionada breve Ristretta Narratione, una de las 3 fuentes primarias de la expedición que hemos mencionado al principio, el único documento que nos da la clave de la ruta seguida por Magallanes para cruzar el Atlántico. Al mencionar la latitud de 4 grados del Cabo Palmas, al sur de Liberia,
lugar en el que se debe arrumbar al sudoeste hasta el Cabo de San Agustín. Digamos que en ese punto se encontraba la entrada a la autopista transatlántica donde empiezan los alisios del hemisferio sur y confluyen la corriente de Guinea con la corriente surecuatorial que a rumbo sudoeste llevaría a la Armada de la Especiería hasta el Brasil, cosa que confirma Francisco de Albo al hacer la primera anotación en su diario el 29 de noviembre de 1519, viniendo la Armada navegando a rumbo sudoeste. Así que Magallanes simplemente seguía la ruta portuguesa del Cabo de Buena Esperanza, que 4 años antes también habría seguido Juan Díaz de Solís. Esa importante fuente primaria recoge también algunas citas inéditas, como que la primera nao en descubrir el estrecho interoceánico fue la Victoria, y que por ese motivo lo bautizaron con el nombre de Estrecho de la Victoria, al que algunos llamaron de Magallanes por ser el capitán general de la expedición. Igual que cita las latitudes de entrada por el Atlántico y la salida por el Pacífico, muy similares, aunque distintas, a las que anota Francisco de Albo, quien además incluye la longitud del Cabo de las Vírgenes desde Tenerife con gran exactitud. Igual que menciona este documento, toda la suerte de movimientos de la Armada de la Especiería, desde la llegada a Filipinas hasta las Molucas, como también Francisco de Albo recoge meticulosamente en su diario de navegación las distintas longitudes medidas desde Tenerife, reducidas al imaginario de Tordesillas, cuya variación de error de longitud nos muestra, como si fuera un estrato arqueológico, las vicisitudes por las que pasa la Armada, la pérdida del pulso y la habilidad de los pilotos tras la muerte del almirante en Mactán, la pérdida de muchos tripulantes en la emboscada del Cebú, entre ellos el piloto y astrónomo Andrés de San Martín, o la quema de la nao Concepción en la isla de Bohol. Pero lo que hace expresamente original a este documento, el primero que nombra expresamente el puerto de Santa Cruz de Tenerife en la expedición, es lo que cuenta sobre la isla de Santa Elena, donde los portugueses van a tomar agua y leña y otras cosas, está en 16 grados de latitud sur y está deshabitada, si no es por un hombre portugués que no tiene más que una mano y un pie, sin nariz ni orejas, que se llama Fernando López. Así fue. Fernando López existió en realidad, mutilado por orden del gobernador de Goa, acusado de traición, vivió en la isla entre 1513 y 1530, aún indultado por su rey y trasladado a Lisboa, quiso regresar a Santa Elena, donde vivió en soledad hasta su muerte. En Tenerife, estando las naos fondeadas en Montaña Roja, también nos queda constancia del embarque de 4 nuevos tripulantes, algunos de origen portugués, por estricto deseo de Magallanes, sin que hubiera necesidad para la Armada, que ya contaba con la gente precisa según sus habilidades y cometidos, y con su correspondiente racionamiento. En la tabla de la diapositiva pueden ver los sueldos que cobraban en razón de la categoría que tenían a bordo, con 800 maravedíes mensuales. Maestre Pedro fue el único superviviente, embarcó en la nao Santiago, que naufragó cerca de la Patagonia, pasó nuevo a la nao Victoria, hasta ser apresado en Cabo Verde junto con otros 12 compañeros. Andrés Blanco embarcó también en la Santiago, pasando igualmente a la Victoria, falleciendo a bordo cuando estaban fondeados precisamente junto a Cabo Verde. Hernán López embarcó en la nao Victoria, sustituyendo a otro tripulante que desembarcó, pasó después a la nao Trinidad, muriendo a bordo en el intento de tornaviaje por el Pacífico Norte. Y Blas Afonso, que embarcó en la nao Concepción y pasó a la Trinidad, falleció a bordo cuando regresaban a las Molucas a punto de ser capturado por los portugueses. Para que saquen ustedes también sus propias conclusiones sobre el protagonismo de algunos expedicionarios y ciertos hechos que acontecieron, veamos también lo que ocurrió con algunos de los más destacados tripulantes, como Juan de Cartagena, veedor real y capitán de la nao San Antonio, abandonado a su suerte en la bahía de San Julián durante el invierno austral de 1520, donde también fueron muertos Luis de Mendoza, tesorero de la expedición y capitán de la nao Victoria, y Gaspar de Quesada, capitán de la nao Concepción. De manera que todos los capitanes castellanos fueron sustituidos por otros de origen portugués. Conviene recordar que el emperador fijó el número máximo de tripulantes de origen portugués en 10. Sin embargo, el número total de tripulantes de origen portugués llegan a sumar más de 30. El contador de la expedición, Antonio de Coca,
murió al llegar las naos a Filipinas. El propio Magallanes muere en la isla de Mactán en un combate con los indios en abril de 1521 y un mes más tarde, en la emboscada de Cebú, morirían una veintena de tripulantes, entre ellos el piloto y cosmógrafo Andrés de San Martín y dos de los cronistas oficiales, León de Espeleta, el de la Trinidad, y Sancho de Heredia, el de la Concepción. De los otros 3 cronistas oficiales o escribanos, el de la nao Santiago, Antonio da Costa, pasó a la Trinidad y fue apresado por los portugueses. El de la Victoria, Martín Méndez, fue apresado también en Cabo Verde, y el cronista oficial de la San Antonio, Jerónimo Guerra, regresó tras la deserción de la nao en la Patagonia. A todos ellos se debe la mayor parte de la documentación que se conserva sobre la primera circunnavegación del mundo, aunque ninguno rindiera viaje en la Victoria. El siguiente personaje en importancia, Gómez de Espinosa, alguacil mayor de la expedición, al mando de la nao Trinidad, se vio obligado a reparar una importante vía de agua separándose de la Victoria, permaneciendo en las Molucas varios meses más tarde. Para entonces, ya soplando el monzón de verano, la única ruta posible para regresar era por el Pacífico Norte. Eligió la ruta correcta, descubrió las Islas Marianas, pasando la corriente del Kuroshibo y alcanzando de lleno la corriente del norte. Llegó a los 43 grados de latitud, pero lamentablemente le alcanzó uno de los primeros tifones de la temporada, que se extendía de mayo a noviembre. Tras más de 5 meses de navegación y diezmada la tripulación, con muy mal estado el barco, incluyendo el cirujano de la expedición, el cirujano mayor, que también murió, Espinosa decidió retornar a las Islas Molucas, donde fue apresado por los portugueses. Aquel tifón quiso que fuera Andrés de Urdaneta el que pasara a la historia como el descubridor del anticiclón del Pacífico Norte 40 años más tarde. Espinosa, no obstante, regresaría a España, liberado por el emperador, que le concedió escudo de armas y al que sirvió como capitán en la casa de contratación hasta su muerte. Esteban Gómez, al que Magallanes había desplazado al capitanear una expedición que había sido propuesta por él, que en compensación se le había nombrado piloto mayor de la Armada, intercambió su puesto con el también piloto y cosmógrafo Andrés de San Martín, pasando de la nao Trinidad a la San Antonio, con la que desertó en los canales patagónicos, regresando a la península tras un largo viaje de 5 meses en el que descubre las Islas Malvinas. Sus argumentos científico-náuticos y las explicaciones que da a los oficiales de la casa de contratación debieron ser sumamente convincentes, porque en 1524 aparece como uno de los delegados españoles en la Junta de Badajoz, convocada entre España y Portugal para acordar el trazado del meridiano de partición y del correspondiente antimeridiano, ya que, como hemos visto, a nadie convencía el meridiano de Tordesillas. Esteban Gómez consiguió también que la Junta de Badajoz firmara un manifiesto considerando el paso descubierto por Magallanes como excesivamente apartado y de difícil navegación, como era y es en realidad, además de lograr capitanear su propia expedición para encontrar el paso en Norteamérica, con la que salió de Coruña en agosto de aquel año de 1524, cartografiando toda la costa americana desde Cuba, pasando por Florida, Cabo Hatteras, las bahías de Chesapeake, Delaware, Long Island y Newport, pasando el Cabo Code y la costa de Terranova hasta Nueva Escocia, más allá de los 42 grados de latitud norte. Es decir, toda la costa este norteamericana, que durante muchos años se llamó Tierra de Esteban Gómez, también recibió escudo de armas del emperador. Antonio de Pigafetta nació en Vicenza, cerca de Venecia, llegó a Barcelona con el séquito de Francisco Chieregati, nuncio apostólico del Papa Adriano VI, en visita al emperador. Enterado de la salida de la expedición por influencia del nuncio, embarcó como sobresaliente, cuyo interés en el viaje él mismo expresó con las siguientes palabras: proporcionándome a mí mismo satisfacción y me alumbrara también renombre en la posteridad. Persona observadora y de brillante imaginación, quien ha sido calificado nada menos que por el Premio Nobel García Márquez como un pionero del realismo mágico. Sin embargo, no hay constancia de que tuviera alguna habilidad náutica, ni algún tipo de responsabilidad a bordo, ni que montara guardias, participara en las maniobras o ayudara en los trabajos astronómicos y de navegación, si bien se le dio la oportunidad de compartir mesa y mantel con los mejores navegantes y astrónomos de su época, de consultar la entonces más importante biblioteca náutica embarcada, de la que sí hay constancia,
que copió tratados de navegación de la Casa de Contratación, producto de muchos años de estudio, investigaciones y expediciones, como el propio Amoretti observó tras leer los textos de Pigafetta. Estos eran un misterio reservado para un pequeño número de sabios. Ahora, esos métodos que pocos conocían entonces y que nuestro Pigafetta ha recogido y expuesto en su tratado son los mismos que aún hoy son considerados los mejores. 3 años después de concluida la primera circunnavegación, en 1525, Antonio de Pigafetta entregaba a la reina regente de Francia, Luisa de Saboya, la versión del viaje que hemos comentado al principio, siguiendo el propósito que le llevó a embarcarse. Por último, Juan Sebastián del Cano, a quien el emperador concedió escudo de armas y una sobrada renta vitalicia. A pesar de ello, el mismo año de 1525, en que Pigafetta entregaba su relato incompleto a Luisa de Saboya, Esteban Gómez terminaba de cartografiar toda la costa este norteamericana y Gómez de Espinosa volvía finalmente a España, reclamado por Carlos V, el Cano navegaba con la expedición de García Jofre de Loaiza, con el mismo objetivo que Magallanes, de llegar a las Islas Molucas, además de encontrar a los tripulantes de la Trinidad. Murió en el Pacífico tan solo un mes antes de que encontraran a uno de ellos, Gonzalo de Vigo, en la isla de Maug, en las Marianas. Y para terminar, podríamos concluir que aquella primera escala de la expedición de la Armada del Maluco, que había pasado inadvertida, toma ahora verdadero protagonismo porque fue en ella donde se da el verdadero salto a lo desconocido, donde se calibran los instrumentos, se ceban las agujas de marear y se voltean las ampolletas que llevarán la memoria de la última tierra conocida y de su meridiano como un visible cordón umbilical alrededor del mundo, un lugar en el que embarcarán las últimas noticias, algunos tripulantes y suficientes vituallas para cruzar el océano, el Atlántico y después el Pacífico y también el Índico y el Atlántico de nuevo, por aquellos hombres que con su fe, ciencia, valor, tenacidad, organización, disciplina, fidelidad a la Casa de Contratación y lealtad a su rey, demostraron que solo ellos estaban en condiciones de circunnavegar el mundo por primera vez. Bueno, pues esto es todo, no les quiero cansar más. Muchas gracias por su atención. Bien, pues hay un turno, abrimos ahora un turno de preguntas. ¿Alguno de las personas presentes en la sala quiere preguntar algo? Yo sí voy a hacerle una pregunta. ¿Qué fue de Ruy Falero? Aquí se han mencionado una serie de personas, sí, pero Ruy Falero, que era un hombre tan competente, que fue consultado y tan importante en el momento de concebir la expedición, ¿podemos saber algo más de él? Sí, Ruy Falero, de hecho, iba a embarcar como cocapitán de la expedición. El puesto de veedor real iba a ser ocupado por Ruy Falero. Pero ya cercana el momento de salida de la expedición se pensó que no tenía una estabilidad mental suficiente para aguantar un viaje de ese tipo y no se le embarcó por ese motivo. Hubo otros tripulantes también que le llamaban por inquietos, decían, las crónicas antiguas decían, no embarca por inquieto, o sea, porque eran, la salud mental se estudiaba en aquella época también para una expedición tan larga y se valoró que Ruy Falero, a pesar de ser un astrónomo de una categoría extraordinaria, no reunía esa condición y quedó en tierra. Y en esa época, naturalmente, había una gran rivalidad entre Portugal y España. ¿No cabe la posibilidad de que alguna persona de las que iban con Magallanes fueran espías al servicio de Portugal? Por supuesto, la información pasaba de un lado a otro. También había científicos españoles que pasaron a trabajar bajo la corona portuguesa, como Felipe Guillén, un señor que inventó precisamente un aparato para el cálculo de las longitudes. Eso era corriente. Había muchas tensiones, sin embargo, entre las coronas española y portuguesa había una voluntad de entendimiento. O sea, aunque luego entre las tripulaciones había tensión, la hay ahora entre nosotros, ¿no? Entre distintas zonas, regiones y demás, pues en aquella época y tanto tiempo embarcado, pues sí que las había. Pero oficialmente los reyes, la voluntad de los reyes era precisamente que no hubiera conflicto. Y en las capitulaciones de Valladolid, Carlos V expone claramente que no debía de haber conflicto con Portugal. Esa era
Eso por parte española, porque por parte portuguesa había una armada en el Atlántico esperando atrapar a Magallanes antes de que lo cruzara, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que la armada que había en el Atlántico es precisamente la Armada de la India, que ya era bastante, o sea, mantener un esfuerzo. La Armada de la India ya era una armada numerosa y tampoco eran muchos barcos, me parece que eran 9, bueno, está ahí en la documentación, pero ya era un esfuerzo naval importante mantener una armada suficientemente importante para atrapar a la de Magallanes, y el agravio que eso podría suponer ante Carlos V, cuando la Armada de Magallanes estaba haciendo una cosa lícita, estaba navegando hacia un hemisferio que era suyo, según el Tratado de Tordesillas. Yo lo veo un poco insensato, ¿no? Eso de un poco temerario, ¿no? Llegar a esa afrenta entre los reyes, entre Portugal y España, con una armada. Yo creo que esa armada que había en el Atlántico, yo creo que es más bien la armada de la que hablan estos dos, que este es un testimonio reciente, ¿no? El de Bartolomé Saldaña, que es la armada que precisamente en Tenerife reciben esa información de que había pasado para la India. Pero es que si uno ve todas las armadas portuguesas, todos los años pasaba una armada para la India en el mes de abril. O sea que yo creo que los tiros van por ahí. No me parece muy posible que Portugal armara una armada de la suficiente entidad como para anular la de Magallanes. En fin. Bueno, a mí me ha llamado la atención un hecho. La nao Victoria no solamente fue la primera nave, digamos, europea que cruzó, o sea, que circunnavegó el globo, sino también la primera que cruzó al Pacífico. No sabía ese detalle, pero... Ese detalle, es que este documento la breve restretta narrazione es un documento brillante. Es un documento que es apenas una página y media y, bueno, está ahí desde el siglo XVI, está en la documentación histórica, entre las fuentes primarias. Y esa hojita tan pequeña que tiene muchos misterios, pero tiene también una información inédita y relevante, y además está contrastada, porque las mismas latitudes de la entrada del Estrecho de Magallanes son muy parecidas a las de los otros cronistas, aunque no son exactamente iguales, o sea que no se copiaron. Y dice eso, es el único relato en el que se menciona ese hecho de que fuera la Victoria la primera, ¿no? Pero sí, es... Muy interesante. Y luego hay otro tema. A mí me llama mucho la atención ahora de lo que acabo de escuchar, bueno, y algo que había leído también, pero también de otras lecturas de crónicas de la época, portuguesas, la exploración de la parte occidental de África, etcétera, que uno siempre piensa en clave nacionalista que, bueno, Magallanes... sí, era portugués, pero se convirtió en vasallo, en el fondo se nacionalizó español. En aquella época no era esto, porque tanto los portugueses como los castellanos se consideraban españoles, miembros de España, que era la península ibérica. Pero lo que sí me llama la atención es que todas estas aventuras en realidad eran aventuras europeas. Ahora que estamos en el marco de la construcción europea, vamos a ver, yo acabo de escuchar aquí que iban 30 portugueses, además de los castellanos, pero además iba Pigafetta, que era italiano, y seguramente iría alguno más, a lo mejor de alguna otra nación europea. Lo mismo he visto que ocurre pues con otras expediciones de exploración portuguesas, donde llevaban hasta, por ejemplo, un importante personaje sueco. Es verdad que los reyes tenían muy buen cuidado de que la mayoría fuesen súbditos de ellos, ¿no? de los reyes, y los demás apoyaban, auxiliaban, ¿no? Pero no era una, ¿cómo diría yo?, una actividad meramente castellana o portuguesa, era una actividad europea. Bueno, ¿es correcto esto? Yo lo que me atrevo a decir, porque es un tema también muy controvertido, ¿no? Porque ahí podemos abundar en la naturaleza de Europa, ¿no? Y yo creo que es la naturaleza ibérica la que que se cuece aquí, ¿no? Más que la naturaleza de Europa, porque una parte de Europa sí era ibérica, pero otra no. Y de hecho tenían religiones distintas, credos diferentes, eran distintas. Pero yo digo que es un tema controvertido. Pero desde el punto de vista referente a la circunnavegación, desde las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, o sea, casi 2 siglos y pico antes, ya en Castilla ya estaba normalizado que un almirante que mandara una armada castellana tenía que ser español. En aquella época el concepto, o castellano, en aquella época ese concepto tenías que rendir lealtad a tu rey, y eso se hacía a través de un acto de pleito homenaje
en el cual pues el almirante de turno, sea portugués y tal, pues digamos que tomaba o adoptaba esa nacionalidad castellana o española, y mediante ese acto de pleito homenaje. Magallanes lo hizo y lo hicieron todos los portugueses que trabajaron para la casa de contratación y que mandaron barcos españoles. En el momento en que hacían el acto de pleito homenaje, ya su lealtad ya no iba al rey de Portugal, ya estaba dirigida al rey de España, ¿no? O sea, que digamos que cambiaban de nacionalidades, como si un astronauta polaco va en una misión de la NASA, pues en realidad está trabajando para la NASA, no para Polonia, aunque haya nacido. Y eso es así, o sea, eso era muy estricto y era así. De hecho, tenían no solamente el acto de pleito homenaje, sino que además tenían que nacionalizar sus apellidos, en fin, y de hecho Magallanes testó en España, o sea, testó. Hay que entender también, porque, bueno, de hecho, estamos hablando de Castilla y tal, pero es que ya España lo pone aquí, ¿eh? Los reyes de España, los católicos reyes de España, o sea, que ya se hablaba de España en aquella época, en la época de la circunnavegación, ¿no? Entonces, Europa es otra cosa. Yo creo que el concepto de Europa entra dentro en otro ámbito. Yo creo que se puede dar otra conferencia distinta aparte de esta. Yo no me gustaría entrar ahí porque yo creo que esto era un trabajo más, una expedición más ibérica, portuguesa y española si se quiere. Lo que pasa que España en aquella época llegaba muy lejos, porque llegaba hasta Grecia, ¿no? O sea que España era muy grande, pero... No, en esa época, es que yo esto lo he estudiado también por otras razones. En esa época... por ejemplo, es verdad que aparecen documentos de la época donde dice los reyes de España, refiriéndose a Isabel y a Fernando, pero eso eran cortesanos que querían promocionar a esta pareja real como reyes realmente del concepto moderno de España. Pero consta de que hubo reuniones donde la reina dijo que no quería usar ese título para no ofender a los portugueses, porque... en ese momento los portugueses también se consideraban parte de España. Es muy curioso este tema, el tema de cuándo España adquiere el valor de la España actual y qué otro valor tenía antes, ¿no? Que era el concepto romano de Hispania, es decir, la península ibérica completa, ¿no? Bueno, es que España teníamos que haber sido todos, ¿no? Y de hecho los reyes católicos lucharon mucho, y los reyes de Portugal también, para que España fuéramos todos, también Portugal, ¿no? Es una mano, que le falta un dedo, Portugal, pero no deja de llamarse mano, ¿no? Portugal tenía que estar también en ese concepto. De hecho, en la asociación de mareantes estas que había en La Haya también está la Casa de España, y en la Casa de España también estaban los mareantes portugueses. Es el concepto visigodo, por supuesto, España, pero que Portugal, porque estuvo, luego salió, en fin, pero la mano seguía llamándose mano, ¿no? Era España, era el término primitivo, ¿no? Sí. Bueno, hay dos, yo puedo citar, que seguramente conoce seguro, dos citas. Camões, en el siglo XVI, que dice castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Claro. ¿No? Y luego, en una de las... Gómez Eanes de Surara escribió en el siglo XV una exploración de la costa occidental de África, y en un momento dado llegan a la costa enfrente de la parte alta de Senegal y no las tenían todas consigo, entonces solo mandan una chalupa a tierra, y al llegar a tierra salen una gran tropa de la gente del lugar y le preguntan: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Y entonces contesta el que va en la chalupa: somos súbditos de un gran rey de España. Era portugués y decía, se presenta como un gran rey de España. Sí, sí, sí. Bueno, y hay otro tema también. Se habló aquí de dos escalas, ¿no? De la vuelta de la nao Victoria. Bueno, primero las dos escalas fueron en Santa Cruz de Tenerife y en la Montaña Roja. Lo que a mí me llama la atención es que a la vuelta, primero, paran porque ya no pueden más en Cabo Verde, con gran peligro para ellos, y de hecho cuando los portugueses de Cabo Verde descubren que son lo que queda de la expedición de Magallanes, los aprisionan allí, quedaron 18 allí, ¿no? O sea que venían muy mal. Quedaron y además 12 quedaron 18 porque los otros escaparon. ¿Cómo pudieron? 12 más un indio moluqueño. Exacto, sí, es verdad. Pero es porque escaparon. Porque un poco más y los apresan a todos, ¿no? Sí. Bueno, y viniendo como venían tan mal,
sin casi provisiones, pasando hambre, etcétera. ¿Por qué pasaron de frente por Canarias y no se aprovisionaron aquí antes de llegar a la península? Es imposible, porque los vientos, el alisio da la vuelta al Atlántico. Es imposible pasar por aquí. Ni siquiera un barco moderno ahora con un aparejo de estos que ciñen, que navegan mucho contra el viento, puede hacerlo. O sea, tienen que seguir el viento favorable y meterse casi a mitad del Atlántico, pasar por lo que llamaban antes la doble volta, llegaban hasta Cabo Verde y luego subían por encima hasta Azores, montaban las Azores y luego ya de Azores ya se dirigían o bien a Lisboa o al Cabo de San Vicente y de ahí a la península. Por eso en algunos de los gráficos está dibujada la ruta. Tenían que meterse en el Atlántico, era imposible. Eso es un comentario que hace mucha gente, dice, pero bueno, ¿por qué no pasaron por Canarias? O pasaron por algunos dicen, pasaron por Las Palmas o pasaron por no sé dónde. Es imposible, es imposible. O sea que no. Muy bien. Tenemos una contribución a través del chat que dice lo siguiente, es de Alejandro González, y dice, interesante ponencia. Hoy en día se enseñan y se ponen en valor las técnicas de circunnavegación a las que hace referencia, o la tecnología les ha restado relevancia. Gracias. Bueno, yo creo que los marinos, por supuesto que estudian en las carreras de náutica y la carrera militar también, la Escuela Naval Militar, se estudian los métodos tradicionales de navegación previendo un apagón electrónico de satélites y demás, o sea que todos los marinos aprenden a utilizar el sextante y las tablas náuticas, en fin, y todas estas, el cronómetro marino y todo esto. O sea que en las escuelas especializadas sí que se estudia, ¿no? Que es básicamente lo que utilizaban. Un poco, en el libro se cuenta un poco la diferencia que hay entre lo que hizo Elcano y lo que hicieron, por ejemplo, los guardiamarinas de hace 40 años, cuando iba yo, que era casi más parecido a lo de antes que a lo de ahora. Pero sí, la tradición está ahí y se sigue enseñando, ¿no? Pero claro, son en escuelas especializadas, a la gente normalmente en los colegios, pues no creo, ¿no? Sí. Bien, es cierto, es lógico que a los marinos profesionales les enseñen todo esto. Obviamente, claro. Pero yo creo que el público en general no, porque si no, no haría esa pregunta como la que acabo de hacer yo, de por qué no pasaron por claro, Canarias, ¿no? Claro, eso efectivamente. Eso ya son los vientos y corrientes, aparte de la situación de la astronomía, ¿no? El sextante, bueno, el actual astrolabio, que es el sextante o el cronómetro. Pero esos son los vientos y corrientes que son muy importantes también porque claro, la persona que desconoce los temas náuticos pues mira un mapa y piensa que los barcos pueden navegar en línea recta en cualquier dirección y eso no es así, ¿no? Hombre, los barcos modernos a lo mejor, pero antiguamente no. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí entre los presentes hay una persona que quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. En primer lugar, decirle lo interesante que ha estado la charla. A mí me gustaría preguntarle por Pigafetta. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Esa es una. Y otra cosa que me gustaría comentar con usted, al hilo de lo que estaban hablando, claro, yo estaba oyendo hablar ahora de Américo Vespucho, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, me vino a la idea de cualquier personaje de la época que tuviera afán de aventura, o sencillamente que quisiera estudiar o que quisiera avanzar, pues lo que había era España o Portugal, era apuntarse a las expediciones, entonces claro, sí. De ahí el que viniera un italiano, o por lo menos esa idea tengo yo. Bueno, en cuanto al asunto de Pigafetta, Pigafetta era un noble vicentino, de familia noble, entonces esa nobleza pues le daba la posibilidad de participar, pues en este caso en la corte del nuncio Chiregati y vino a España precisamente en esa corte. ¿A qué se dedicaba? Bueno, pues era un corchet, por supuesto estaba bien instruido, sabía leer y escribir, por supuesto, sabía sus idiomas, pues latín, en fin, los idiomas que aprendían en aquella ocasión, pero no hay ninguna otra evidencia de que tuviera alguna profesión en particular. De hecho, él vivió toda su vida, hasta que murió, vivió de contar el relato de la primera circunnavegación. Él fue haciendo copias sucesivas del viaje, cada vez las fue engordando más. De hecho, la primera, que es la que entrega a Luisa de Saboya, 3 años después de terminarse la expedición,
es un relato incompleto, ni siquiera menciona Montaña Roja en ese relato, ¿no? Y sucesivamente, ya ha tardado 3 años en hacer ese relato. El primer relato que le entrega a Mártir de Anglería, que es 2 meses después de llegar la expedición, es un relato muy pequeñito, ni siquiera menciona a Canarias, ¿no? El siguiente relato, con un poquito más de enjundia, es el que entrega a Luisa de Saboya, y ni siquiera menciona a Montaña Roja. Sí menciona a Tenerife, pero no menciona... Pero él al cabo de los años va recopilando información y su relato empieza a engordar, ¿no? De forma que el manuscrito que hay en la Universidad de Yale, que es muy similar al que recopila Carlo Amoretti, el bibliotecario o archivero de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, ya son muy similares y ya sí tiene un volumen importante y ya cuenta pues muchas cosas, ¿no? Pero él dedicó toda su vida a contar la primera circunnavegación y los méritos que fue adquiriendo. Se le nombró caballero de Rodas, el favor de la reina regente de Francia, del Papa, en fin, él fue haciendo copias de ese viaje y lo fue entregando por ahí. Y no se sabe nada más que de Pigafetta, porque en realidad es que esa es otra cosa, ¿no? Que el propio Carlo Amoretti se da cuenta de que lo que él está, de los tratados de navegación que tiene Pigafetta son copiados de Ruiz Falero, ¿no? O sea, que son tratados de la Casa de Contratación copiados por él sin ser astrónomo, o sea, que los copia literalmente. Entre ellos, lo que copia es precisamente lo del meridiano de Tenerife, que es otra cosa que nadie ha pasado inadvertida hasta ahora también, lo cuenta Pigafetta copiado de Falero. Entonces, pues es una persona que vive de eso toda su vida, ¿no? Sí, tiene una gran imaginación, hace de determinados acontecimientos del viaje, los cuenta, como dice García Márquez, pues es próximo al realismo mágico porque es muy interesante, pero luego en la información náutica es vacía, no tiene prácticamente... Y la otra cuestión era sobre la... Sí, le planteaba yo al hilo de lo que él decía, que era como una... bueno, lo de la aventura, la cuestión de la aventura. Sí, efectivamente, bueno, de hecho son aventureros, ¿no? Los que vienen son aventureros, por eso vienen de muchas partes de Europa y demás, pero nadie embarca si no tiene una cualificación en algo. O sea, uno es un ballestero, o es un espadachín, o es un arcabucero, en fin, o es un marinero, o es un matarife, o es un cirujano. O sea, en los barcos es un... Yo creo que soy consciente de que cuesta un poco imaginarlo, ¿no? Pero hay que imaginar una cápsula espacial, un cohete a la Luna, donde cada tripulante, pues tiene un cometido muy particular, ¿no? Y ha estado adiestrado en unas técnicas muy particulares. En una nao de estas era igual, ¿no? Porque había uno, el barbero, el otro, o sea, cada uno tenía, y si mirando la relación de tripulantes, pues cada uno tenía una misión muy particular. Y luego ya no hablemos de los astrónomos y de los pilotos, porque era gente que estaban en el top de la ciencia de entonces, ¿no? O sea, Andrés de San Martín era pues de los mejores astrónomos del mundo en aquella época, ¿no? Pero sí. No hay ninguna duda, no. De hecho, bueno, en esta ocasión no, pero en la expedición anterior, la expedición de Juan Díaz de Solís, es que Juan Díaz de Solís era el piloto mayor de la Casa de Contratación, ¿no? O sea, que era lo máximo que había en España en cuestión de navegación, ¿no? Y capitaneaba una expedición que pasó por Santa Cruz de Tenerife. Y luego esa es otra... tampoco somos conscientes de que de toda la documentación que se llevaba en esos barcos, ¿no? O sea, todos esos derroteros que se llevaban, que se sabe lo que habían, esos eran documentos increíbles, ¿no? Eran documentos que aunque se podían imprimir, porque se podían imprimir con la imprenta, pero no estaba prohibido imprimirlos, eran manuscritos precisamente para que no se divulgaran y se copiaran, ¿no? Eran documentos valiosísimos, la biblioteca era impresionante. Que no se sabe dónde está, la biblioteca de la Nao Trinidad, ¿no? Ya aparecerá en algún archivo por ahí, pero no se sabe, ¿no? Bien, tenemos otras 2 preguntas. Alberto Ruiz de Oña hace la siguiente pregunta. ¿Cómo pudo llegar la flota de Indias a Santa Cruz cuando el ataque de Blake en 1657 si era imposible esa ruta en la navegación? Es decir, no sé si entiendes el sentido de la pregunta. Si al volver no se podía pasar si por ejemplo la nao Victoria no pudo pasar por Tenerife porque tenía que adentrarse en el Atlántico y dar la curva por las Azores para llegar a la península porque era imposible ir contra el viento, como es que la flota de Indias a Santa Cruz llegó a Santa Cruz cuando el ataque de Blake en 1657.
Sí, parece que era imposible esa ruta. No, bueno, vamos a ver, se puede ir a Tenerife pasando por Azores. Eso se hace. De hecho, hay la última flota de Indias, que fue la que mandó Antonio de Ulloa y de la Torre, que era una flota en 1778, que fue la mayor flota, vamos, cuando ya se limita, ya se cerró ya se abre el comercio, el libre comercio con América y demás. Esa flota tenía unas instrucciones muy concretas, porque estamos a punto de entrar en la llamada Guerra Romántica con Inglaterra en 1778, y se sabía, la flota estaba a punto de salir del Caribe, y se sabía que había una amenaza británica en el Atlántico muy importante, y que esa flota, que además traía caudales desde el Caribe hasta la península, y en las instrucciones secretas que recibió Antonio de Ulloa ya en la mar, o sea, ya saliendo del Caribe, ya hacia el Atlántico, hacia la península, cuando abre las instrucciones le dice que vaya directamente a Santa Cruz de Tenerife. Entonces viene del Caribe a Santa Cruz de Tenerife, y para precisamente confundir a toda la flota británica, y desde aquí vuelve a la península subiendo las Azores. Pero vamos, o sea, que hizo una especie de bucle, ¿no? Sí, eso está. Además, durante ese tránsito también se hace observaciones astronómicas, en fin, pero claro, lo que no podemos es ir en contra de las corrientes marinas y de los vientos marinos. Eso está en los mapas, ¿no? Ahora ahora ya con los partes meteorológicos y estos que hay ahora, la información meteorológica a través de Internet es increíble, ¿no? Pero hasta, por ejemplo, nuestro viaje, cuando yo fui al Pacífico, lo que había entonces era una cosa que le llamaban las pilot chart, o las cartas del almirantazgo, que eran unas cartas estadísticas de vientos y corrientes en papel, donde tú trazabas ahí tu derrota y tú veías ahí todas las flechitas con todo el porcentaje estadístico de vientos y corrientes, y lo que te daba es un círculo en todo el Atlántico, ¿no? O sea que pero claro, si vienes del Caribe puedes venir. De hecho, la flota efectivamente, la flota de Euris vino del Caribe, entró en Santa Cruz, y luego al año siguiente, que llevó el tesoro desde Santa Cruz hasta La Coruña, me parece que fue. Pero claro, es posible, tienes que bordear las Azores, obviamente. Bueno, pero hoy, con los métodos tecnológicos que hay, ya no hace falta ir por las Azores, ¿no? No, en un barco de vela sigue siendo lo mismo. En un barco de motor no, claro, pero el problema es la vela, ¿no? Es que ahora lo que pasa es que los aparejos han avanzado, ahora los barcos tienen velas de carbono y cascos de... Y entonces la capacidad de navegar contra el viento ahora mismo es muy superior, que tampoco uno puede ir en contra del viento exactamente, ¿no? Pero lo vemos en las regatas, ¿no? Que hacen así, ¿no? Bueno, pero las regatas son a vela. Por eso digo que son a vela, pero es que en aquella época los barcos no podían navegar contra el viento. Hombre, depende de la época, ¿no? Pero no podían navegar contra el viento, ellos iban a favor del viento. Claro. Bueno, Alberto Ruiz de Oña, que fue quien hizo esta pregunta, da las gracias, que ha dicho que la respuesta ha sido muy interesante. Y tenemos otra pregunta de Antonio Hernández, que dice lo siguiente: cuando en los relatos sobre José de Anchieta no se especifica si cuando fue a estudiar a Coimbra salió de Santa Cruz de Tenerife o de Garachico. Se dice que él sale de Tenerife en septiembre de 1548. Y la pregunta es, ¿cuál cree usted que fue su lugar de salida? ¿De qué puerto salió? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, en esta época, en 1548, ¿cuál era el puerto más importante de...? Garachico toma peso. Lo que pasa es que hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Garachico va tomando peso a lo largo del siglo XVI, va tomando peso, va tomando protagonismo, pero las características náuticas del puerto de Garachico y del puerto de Santa Cruz son totalmente distintas, ¿no? En Garachico, por ejemplo, es un buen refugio para un barco solo. O sea, en Garachico es una herradura, era una herradura cerrada, entonces tú entrabas allí y bien, un barco solo. Ahora una flota no, porque no cabe. Entonces tenía que quedarse fuera. En Santa Cruz es un puerto abierto, pero lo que pasa es que el puerto, la bahía de Santa Cruz de Tenerife ahora mismo está, la bahía antigua, donde fondearon Magallanes y todos estos, está bajo el cemento, porque ahora el muelle se ha comido una cantidad de bahía enorme, y toda esa bahía protegida pues debajo del Castillo San Miguel, que está donde está ahora la piscina del Club Náutico, la piscina de arriba del Club Náutico, pues ahí él se metía para dentro de la bahía y ahí estaban al socaire y fondeaban los barcos. Ahora eso no existe, entonces nos cuesta hacernos una idea, ¿no?, de cómo era la bahía de Santa Cruz entonces. Pero era una bahía más abierta y cabían más barcos. Tenía una sonda, un aplaceramiento bastante grande y cabía más grande.
tenía sus riesgos, como todos los fondeaderos. Si soplaba sur te tenías que ir, está claro, o cuando soplaba la barranquera, pues probablemente te llevara al ancla. Pero dentro de todas esas circunstancias era de los puertos más seguros de la isla. No solo de la isla, sino que si vemos un plano o un mapa de todas las Islas Canarias, una carta náutica de las Islas Canarias, vemos que todos los puertos, las capitales, están todas en el mismo sitio. Santa Cruz está en el noreste de la isla. El Gran Canaria, el puerto de Las Palmas, está en el noreste de la isla. Lanzarote, Fuerteventura, Santa Cruz de la Palma no digamos, podía estar en Tazacorte, ¿no? que es aquello sol y mosca. Pero no, Santa Cruz, si uno va a Santa Cruz de la Palma, se piensa, pero bueno, en este puerto tan, ¿cómo es? Bueno, pues está en el mismo sitio, ¿no? Y si nos vamos al Hierro pasa lo mismo, y si nos vamos a La Gomera pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues que los barcos aquellos navegaban con el viento de popa y la mar de popa, ¿no? Entonces, de hecho, Colón, cuando llegó aquí con sus naos, a una de ellas, que tenía un aparejo latino, que era la que podía ceñir, o sea, podía navegar un poquito contra el viento, le quitó ese aparejo y le puso un aparejo cuadrado que era más específico para navegar popa al viento. ¿Y por qué? Pues porque navegaban con unos ventarrones enormes, llegaban a la altura de Santa Cruz, se pegaban a la costa y fondeaban, y luego para salir le era sumamente fácil salir. Entonces, ese es el motivo por el que todas las capitales o los puertos capitalinos en todas las islas están, solo hay que mirarlo en una carta náutica o en un mapa, están todos en el mismo sitio. El viento predominante es siempre del nordeste, y ese es el... O sea, el nordeste están... Es el nordeste, es el alisio, es el viento predominante, ¿no? Que la mayor parte del año. Entonces, por eso están en esos lugares, ¿no? Es una cuestión climatológica, no tiene... Sí, pero entonces para salir de esos puertos, si uno va hacia el norte, se encuentra con los alisios que... No, es que no puedes ir al norte. Claro. Si tú sales de Santa Cruz, difícilmente puedes ir al norte, ¿no? Tienes que rodear las islas, pasar por delante de La Gomera a La Palma y luego subir hasta todo lo que pueda hasta Azores y luego llegar a San Vicente. ¿Y si saliera de Garachico, lo mismo? Lo mismo, de Garachico es lo mismo. Garachico lo que pasa que... Claro, Garachico tiene sus riesgos también, porque tiene la resaca igual que Santa Cruz, y eso lo cuentan los derroteros de la época, ¿no? Igual que Santa Cruz, te puede soplar un sur y entonces tienes que irte corriendo, ¿no? Pero la bahía es amplia, digamos que no te quedas encerrado, ¿no? Pero en Garachico sí te puedes quedar encerrado, y los derroteros antiguos lo cuentan, ¿no? Cuentan cómo te puede coger la resaca, te puede pillar dentro del puerto y ahí te quedas, ¿no? O sea que no tienes dónde Bueno, hasta salir. que pase la resaca. No, la resaca se mete dentro del puerto. Si te coge una resaca del noroeste, se mete la ola dentro del puerto y te estampa contra el puerto. Te quedas allí. No hay forma de salir porque es una boca cerrada, no tiene escapatoria. Y eso lo cuentan los derroteros de la época. Está aquí mencionado también. Sin embargo, el puerto de Santa Cruz es un puerto que tiene más escapatoria, digamos, ¿no? Tiene más esto. Luego hay otra circunstancia, y es que el puerto real, hay que ser consciente también de las distancias. El adelantado estaba en la laguna, y Garachico estaba en el Quinto Pino, y de la laguna a Santa Cruz, pues era un rato a caballo, ¿no? De la laguna a Garachico, no. Entonces, en Garachico, digamos que iba por libre, ¿no? Iba otra cosa. El adelantado estaba aquí, los temas del rey estaban en la laguna y en Santa Cruz y en Garachico, y yo creo que ahí me planto, y en Garachico pues había otro tipo de comercio y otro tipo de cosas, ¿no? Pero el comercio del rey, las expediciones del rey venían al Puerto Real, que era Santa Cruz, porque era donde estaba controlado. O sea, que es más probable que hubiera salido de Santa Cruz por Ancheta. la proximidad con la Ancheta, que era de la laguna. Bueno, que si era de la laguna, salido de Santa Cruz, si vivía en la laguna, lo lógico es que, vamos, en aquella época serían un par de horas a caballo, ¿no? De la laguna a Santa Cruz, ¿no? Supongo. Pero es muy interesante el tema y muy desconocida, ¿no? Pero hay relatos, por ejemplo, de no tan... Claro, estos aparejos eran aparejos muy primitivos, los aparejos de la época del principio del siglo XVI, ¿no? Pero si nos remontamos, por ejemplo, al siglo XIX, que ya tenían aparejos, y aquí hay personas que saben mucho de eso, que ya la isla se comunicaba con barcos con aparejo de cuchillo, que ya eran capaces de navegar un poquito más contra el viento. Pues para que se hagan una idea, era un barco de esos que ya podía ceñir bastante más que estos, ¿no? Podía navegar un poquito contra el viento. Desde el Tablado a Santa Cruz, los barcos tardaban entre 8 y 24 horas. ¿Tanto? Claro, entre 8 y 24 horas. El del siglo XIX ya con aparejos de cuchillo, ya suficientemente
Por eso es que la historia de la navegación de cabotaje en las islas es impresionante. Claro, luego se hace una carretera y todo eso pasa a la historia y se olvida, ¿no? Que es lo que ha ocurrido ahora. Pero navegar contra el viento en esta época era prácticamente imposible. Hay estudios también de aquella época, porque los portugueses consiguieron retornar del Cabo de Buena Esperanza precisamente diseñando los cascos, diseñando la carabela portuguesa, que eran las formas de las líneas de agua de las carabelas portuguesas, para que les permitieran al menos mantener, digamos, que el viento no lo arrastrara, ¿no? Mantener la posición con relación al viento, o sea, remontarlo un poquito, aunque sea, ¿no? Para poder llegar hasta las islas de Cabo Verde. Y esas formas de las líneas de agua de la carabela portuguesa eran tan secretas que si se revelaban les costaba la vida, era un secreto industrial, ¿no? Y entonces hay un desarrollo tecnológico muy importante en todo esto, ¿no? Pero la navegación contra el viento, aparte de ser muy penosa, a veces es que no valía la pena. De hecho, a Colón no le valió la pena, ¿no? O sea, puso todos los barcos, les puso velas cuadradas, porque era más fácil ir viento en popa y dar la vuelta a medio Atlántico que no navegar un buen trozo de él dando cabezadas y tal, ¿no? Muy bien, pues no hay más preguntas. No sé si alguien... Sí, allí, por favor. Bueno, antes que nada, felicitarle, ha estado muy interesante su conferencia. Muchas gracias. La pregunta mía iba en un pequeño detalle de las dos escalas que hicieron en Tenerife. Estaba viendo... sacándolo de ahí, que en Santa Cruz estuvo como 4 o 5 días y en Montaña Roja, en La Tejita probablemente sería, ¿no? Sí. Serían 3 días. El interés que pueden tener de estar en La Tejita es más astronómico, porque está más alineado con el Teide para cuestiones del meridiano de Tenerife que estaba hablando, porque no creo que sea para cuestiones de aguadas ni de eso, porque aquello allí era un medio desierto en aquella época, ¿no? El aprovisionamiento principal se hizo en Santa Cruz y, de hecho, vino el emisario que vino del rey para contratar todas las cargos y la carne y todo lo que se iba a hacer se hizo en Santa Cruz. El motivo de entrar en la Tejita no está todavía muy claro. Fue una cuestión de Magallanes, porque la flota estaba aprovisionada, tenía, además los propios documentos de la época lo dicen, sin necesidad para la Armada, o sea que no había necesidad de entrar allí, de embarcar a 4 tripulantes. Dicen, ahí eso sí está escrito, que llegó una carabela con brea, bueno, con pez para el Calafate y tal, pero bueno, también habían embarcado brea antes de salir del fondeadero de Sanlúcar, ¿no? Yo no he encontrado evidencias así de una razón concreta de por qué entró en Montaña Roja, ¿no? Porque tampoco era Puerto Real, no era una escala habitual, ¿no? en los barcos de la casa de contratación. Sí era, por ejemplo, a lo mejor de pescadores de la época o de la navegación esta de cabotaje que estamos hablando, ¿no? Que efectivamente con barcos pequeños y tal, pues sí, de hecho ahí se podían... muy pegadito a Montaña Roja y se varaban barcos y se podían calafatear y tal, pero una flota de este tamaño, yo no... hay un dato que sí que es cierto, ¿no? Es que algunos de los tripulantes que embarcaron eran portugueses, ¿no? Pero no me atrevo yo a dar más datos porque tampoco los tengo, ¿no? Yo he leído que en el sur de Tenerife vivía un miembro de la familia Sarco, conectado con el Sarco que fue el descubridor de Madeira, y que tal vez por amistad con la familia o algo quisiera ver a ese Sarco que estaba viviendo en el sur de Tenerife, ¿no? Claro, es que el problema del análisis histórico, y esto lo sabes perfectamente, es que hay que atenerse... Es que hay que ir de papel en papel, ¿no? O sea, hay que ir de fuente en fuente y porque tú puedes elucubrar y puedes hacer... De hecho, este trabajo tiene mucho de ciencia náutica, o sea que obviamente si el viento viene de allí tú no puedes ir para arriba, eso está clarísimo. Igual que no puedes fondear, pues hay algunos sitios, por ejemplo, por Isla Bona,
Aquí hay gente que ha navegado el Porís-Gabón, es un sitio imposible, ¿no? Porque es un sitio peligrosísimo, porque tiene poco fondo y además la mar se mete dentro, o sea que es muy fácil garrear y verse ahí atrapado, igual que la playa del Médano, que muchos dicen, no, es que fondearon en el Médano. El Médano es que no hay fondo, no se puede fondear allí, no hay fondo, ¿no? O sea, tú ves una carta náutica y no hay donde... o sea, hay muy poquito fondo, quiero decir. Pero igual que hay otros sitios donde dicen, no, es que fondeó en no sé dónde, pero tú miras luego el Beril y el Beril pasa a 200 metros, allí tampoco se puede fondear, ¿no? Entonces hay cosas que son de ciencia náutica, claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Para el que no atiende a la ciencia náutica, pues la carta náutica o el plano es una cosa plana que no tiene ninguna información, pero si te preocupas un poco en verla, entonces hay evidencias científico-náuticas que obviamente hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Aparte de la historiográfica, ¿no? Del documento, como cuando dice pues el documento determinado que estuvo aquí o allí, o la breve ristreta, que pone una documentación interesantísima, además contrastada, pero si te pones a lucubrar ya es un poco peligroso, ¿no? Porque puedes acabar en... Eso es para la literatura. Sí, eso es para Pigafetta. Muy bien, pues... creo, muchas gracias primero por la conferencia y luego por todas estas aclaraciones posteriores que demuestran lo mucho que sabe y lo mucho que los demás necesitamos aprender sobre cuestiones náuticas. Así que esta no ha sido la primera intervención de don Luis García Rebollo en esta Real Sociedad y no será la última, desde luego. Agradecemos una vez más su presencia, la colaboración, la generosidad y... levantamos la sesión. Mañana, antes de levantarla, mañana tendremos una conferencia nueva sobre el ciclo de la educación y luego ya suspenderemos la actividad hasta después del periodo festivo. Así que, sin más, invitándoles a participar mañana presencial o telemáticamente en la conferencia programada, levantamos la sesión. Buenas noches.